Bien, el ejercicio 18 de la guía dice, en una fábrica de tanques de plásticos para bolígrafos se observa que el 89% de la producción resulta apta para su uso, el 7% presenta defectos en su bolilla, el 6% presenta defectos en la unión del plástico y el metal. ¿Cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente ambos defectos? Bien, alguno lo hizo, alguno lo pensó, alguno me quiere decir algo de este ejercicio. Si no, me dicen, no hay ningún problema, lo hago yo, lo pienso yo. Quizás alguien lo pudo hacer, lo puedo pensar y me dicen. No, profe, yo lo estoy leyendo ahora. Bueno, vamos a hacer algo, entonces lo voy a definir de esta forma. Sí, profe, si lo puede explicar, yo tenía una idea, pero la verdad que no supe Bueno, plasmarlo, así que... por eso, si alguien lo había hecho, me decía, si no, lo explico yo. No quédense tranquilos, no hay ningún problema. Dice, la fábrica de tanques de plástico de bolígrafo observa que el 89% de su producción presenta defectos. Entonces yo puedo definir el suceso A que sea bolígrafos con defecto. Entonces, si pienso que el suceso A son los bolígrafos con defectos, voy a pensar que, según lo que dice el enunciado del ejercicio, la probabilidad de A es 0,89 o el 89%. Esto se leería así, la probabilidad de que haya un bolígrafo con defecto es del 89%. Entonces, después me dice también que de tener defecto es porque puede llegar a tener defecto en su bolilla. Disculpe, profe. ¿Sí? Ahí el 89% dice que está apto para su uso. Perdón, dije mal entonces. El 89% bolígrafo apto. Bien, gracias por la corrección. Pero entonces me dice que los que tienen defecto pueden llegar a tener defecto por su bolilla. Si yo defino el suceso B que tiene defecto en la bolilla, la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de encontrar defecto en la bolilla, dice que es de 0,07. 0,07. Puedo definir, por ejemplo, el suceso C, que es que tengan defecto en el plástico. Unión de plástico y metal, ¿no? Entonces la probabilidad de C va a ser 0,06. Bien. Yo tengo estos datos. Entonces yo tengo que la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que encontrar bolígrafos aptos es de 89, o sea, 0,89. ¿Cuál es entonces la probabilidad, si yo les pregunto, de obtener bolígrafos que no estén aptos? ¿0,13? No. O sea, la suma de Pensemos un poquito bien. los dos. No. 011. 0,11. Solamente me tengo que quedar con este. Ahora vamos a ir al 0,13 porque ese 0,13. Bolígrafos aptos son el 89%. Bolígrafos defectuosos, y lo puedo representar de esta forma, con el complemento, sería 0,11. Sí. Y lo que me está preguntando a mí el enunciado del ejercicio me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente ambos defectos? ¿Qué quiere decir ambos defectos? ¿Cómo lo tendría que pensar? No, uno es, ¿no, profe? En la pregunta Mirá, estamos, ¿no? Sí. el inciso A. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un bolígrafo tomado al azar presente ambos defectos? Ambos defectos, si yo lo quiero representar en términos de probabilidad, según lo que yo estuve escribiendo, tendría que pensar en que tenga defecto en la bolilla y que tenga defectos en el plástico y en el metal. Acuérdense que el I nosotros representamos con la intersección, el O lo representamos con la unión. Bien, ¿cuál sería la probabilidad de que tengan defectos en una cosa y en la otra? La suma de los dos, profe? La suma de los dos, ¿qué me daría?
0,7 y 0,13. 0,6, 0,13. Pero 0,13. fíjense otro detalle. Menos Bolígrafos el 0,11. Claro. Bolígrafos Ok. defectuosos, tengo el 11% que tienen algún defecto. El 11% tiene algún defecto. Y acá yo llego a la conclusión de que defecto en el plástico y defecto en la bolilla es 0,7 más 0,6, 0,13%. ¿Qué pasó ahí? Porque si yo tengo acá que defecto tienen el 11%, acá llego que entre estos dos tienen defecto en 13%. Porque pueden compartir ambos defectos. Claro. ¿Y cuántos comparten ambos defectos entonces? El 0,3, 0,03. No, ¿cuánto era? 13, ¿no? Dos, porque si es 0,02. 13, 0,02, el 2%. Perdón, la cuenta estaba. Sí, agilidad mental. El 0,11% es con defecto. Pero si yo sumo los defectos que tienen el de bolilla y el de plástico y metal, me dan 0,3. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 2% seguro que tiene defecto en uno y en el otro. Y es lo que me estaba pidiendo acá que calcule. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga defecto en la bolilla y que tenga defecto en el plástico y metal? Es el 2%. ¿Se entendió esto? Y entonces sí. Y en la pregunta B sería al revés, la probabilidad, porque ¿Cuál sería justamente la pregunta B? Que tenga, dice, dice, déjame ver. ¿cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente un solo defecto? Sí, un solo defecto. ¿Qué me está preguntando? Sería el ¿El 0,11 menos 0,11? Es el 0,11. 0,02. No, es el 0,11. Ah, Que tenga Claro, un defecto, perfecto. porque que tenga los dos defectos, Los dos es 0,2. 0,02. mm. Y que tenga un defecto es el 0,11. Es esto que ya Perfecto. habíamos escrito acá. Lo que pasa es que hay que interpretarlo en términos de lo que me está pidiendo el problema. O sea, que tenga un defecto es el 0,11, que tenga defecto en los dos es el 0,2%. Seguramente hay un 1% de ese 0,07 y 0,06 que tiene defecto compartido con el otro. Perfecto. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? no, ninguna. No. Bueno, ahora sí. Pasamos al 19. El 19 es más complejo. Bien, dice. En un colegio, los alumnos de los cursos A y B, tercer nivel polimodal, se tienen que reunir con el rector para organizar las condiciones de viaje de egresado. Para no reunirse con todos, el rector decidió hacerlo con una comisión formada de 5 alumnos. El curso A tiene 20 alumnos, el curso B tiene 30. ¿Cuál es la probabilidad de que eligiendo al azar entre todos los alumnos de dichos cursos, la comisión esté integrada por más alumnos del curso B que del A? ¿Alguno lo pensó? ¿Quiere decir algo? Si no, no hay problema. No, ahora mismo, profe, si lo puede explicar, pues también tenía una idea, pero El silencio mi otorga. idea no. Bueno, bárbaro. Acá me dice que tengo dos 5, cursos. profe, de esos alumnos, no, por ahí no entendía el problema, lo estaba leyendo nuevo. ¿Son 5 en total los que van a hacer? Se van a ¿O los elegir que 5 se van? alumnos entre los dos Entre el cursos. A y B, entre A los y B. 50 alumnos. Yo tengo que el curso A tiene 20 alumnos, el curso B tiene 30 alumnos. Y yo voy a elegir una comisión de 5 alumnos, que van a estar mezclados entre alumnos del A y del B. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más alumnos del B que del A? ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a pensar. Para que haya más alumnos del B y A, ¿qué posibilidades tendría que tener? ¿Cómo tendrían que ser las posibilidades? Pero olvídense de la materia. ¿Cómo O tendría que sea, 3 y elegir? 2, Claro, por tengo que ejemplo. elegir. Por ejemplo, tengo que elegir 3 del B, a 3 del B 2 del A, y 2 del A. O tengo que elegir, ¿cuál puede ser? 4 del 4 B del B. 4 del B 4 del B. y uno del y A. 1 de A. Y nada más. O No, pueden ser 5 no. del B. Pueden ser 5 del B 5, y sí. 0 del A. Estas son todas las posibilidades. Malísimo. O 2 de B, ¿no? Y 2 Y de 3 B de y. A. 3 3 de de A. A sería al revés, ya nos Pero quedaría más no alumnos tenemos del A. más.
No tenemos más Ah, del B verdad. que del A. Lo que queríamos es la probabilidad de que haya más del B que del A. Ah, entonces queda ahí. Entonces, nosotros vamos a definir el suceso D como que haya más del B que del A. Esta es, así definimos el suceso, que haya más alumnos del B que del A. Entonces vamos a calcular la probabilidad de D, o sea, la probabilidad de que haya más alumnos de B que de A. ¿Cómo se calculan las probabilidades? Siempre se calculan de la misma manera. Casos favorables sobre casos posibles. Entonces, en el denominador van los casos posibles. Bien. ¿Cuáles son todas las posibilidades que yo tengo de elegir alumnos entre 50 que voy a elegir 5? Esto lo estuvimos viendo en la clase anterior. ¿De cuántas maneras puedo elegir alumnos? ¿Se acuerdan que hicimos un apartado de un tema en particular? Que está más arriba en esta misma guía. ¿Qué es? ¿Combinatoria? No estuve yo, profe, en la clase, Está pero bien, está bien. Pero sí, es con combinatoria. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. estoy Sí. leyendo, por las dudas, sí. Con combinatoria. ¿Qué tenía que pensar? Había una pregunta que me tenía que hacer yo para saber si utilizaba combinatoria o variación, ¿se acuerdan? Sí, sí. Importa Sí, el el orden. Importa el orden. claro. ¿Importa el orden en que yo elijo a las personas? Yo puedo elegir a- a Pedro y a María o a No, no Mariel. importa. No, Lo No. mismo. importa. Entonces, cuando era lo mismo, lo que había era una combinatoria. ¿Cuál es la muestra? Perdón, ¿cuál es la población? ¿Qué cantidad de alumnos hay? 50. 50. 50. Y de los 50. 50, ¿yo cuántos voy a elegir? 5. 5. Entonces, mis casos posibles son de los 50 alumnos que hay, 5 voy a tomar yo. Esos son todos mis casos posibles. Pero ahora, ¿cuáles Ese son es mi denominador. Ese es mi denominador. ¿Cuáles son mis casos Sí. favorables? Esos 3 anteriores. Pero ¿cómo lo describimos en términos? Estos son mis casos favorables. Esto es lo que a mí me sirve. ¿Cómo lo escribimos en Y términos de probabilidad? 30, lo de BB, Para escribir la primera. sobre 3. Vamos con la primera. Tengo que elegir de los 30 que son del B, tengo que elegir a 3 en términos de combinatoria. Tiene que pasar esto y tiene que pasar esto. ¿Cómo escribíamos? ¿Qué operación utilizamos cuando teníamos que escribir un I? ¿Se acuerdan? ¿Era una multiplicación o una suma? Multiplicación. Era Multiplicación. una multiplicación. O sea, estoy escribiendo esto. Y 2 de la. De la son 20. De los 20 voy a elegir a 2. Esta es la primera opción. La segunda opción es esta o la segunda opción que de los 30 del B voy a Elija elegir 4. 4, pero no Por solamente eso, tengo que elegir a 1 del A. 1. O sea que de los 20 del A tengo que elegir a Elegir 1. O la última de las opciones favorables para mí es que de los 30 30 del B elijo Elija 5, pero además que de los 20 del A no elija ninguno. Esta es la probabilidad de que haya más del B que del A. Y eso después se resuelve, o sea, resuelvo las fracciones y ahí se No son calcula la fracciones, probabilidad. son números combinatorios. Ah, perdón. Número Ay, combinatorio, fíjense que tienen la fórmula más arriba. abajo es ahí. Casos favorables, casos posibles. No, más arriba. ¿Eh? No, en esta guía no la tienen, ¿no? Acá está por ahí en la teoría debe estar, profe. Sí. Para que la... Número combinatorio de M tomado de AN Lo es, acuérdense, M factorial dividido M menos N factorial por N factorial.
el primer caso, M es 30, N es 3, por ejemplo. De todas maneras, en un ejercicio de examen no hay que hacer todas esas cuentas, con que lo dejen enunciado así, eso es lo complejo, es dejarlo enunciado. Lo demás, incluso se puede hacer con la calculadora. Algunas calculadoras hacen estas operaciones. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, me tengo que poner a revisarlos porque lo vi hace 1000 años este tema y no me acordaba de nada. Y no leí la teoría, así que por ahí sí tengo dudas, pero ahora no. Sobre el ejercicio, ¿alguno quiere hacer una pregunta? Que parece fácil cuando lo explica, pero en el momento de hacerlo me dice complica. un lío, sí. ¿No? Fíjense el último ejercicio, vayan leyendo el último, ahora borro esto porque es parecido al último. A ver si sale. Dice, en un hospital hay 10 enfermos, 3 neuróticos, 5 psicópatas, 2 esquizofrénicos. Se eligen 3 al azar. Hallar la probabilidad de que los 3 tengan los 3 tengan enfermedad distinta. Un hospital, 10 enfermos, 3 neuróticos, 5 psicópatas, 2 esquizofrénicos. Tranquilos. Elegimos 3. ¿Cuál es la probabilidad de que todos tengan enfermedad distinta? Bueno, a ver, empecemos a escribir. Es similar como el primero, como el que hicimos de la fábrica. No sé, me parece más similar al ¿No? segundo. Tengo 10 enfermos distribuidos en 3 neuróticos, 5 psicópatas y 2 esquizofrénicos. Voy a elegir 3 al azar. De estos 10, elijo 3. ¿Cuál es la probabilidad de que todos tengan enfermedad distinta, no? Sí. Entonces, esto es, vamos a escribir que, no sé, el evento A es enfermedad distinta. Entonces voy a querer calcular la probabilidad de A. La probabilidad de que todos tengan enfermedad distinta. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Haciendo casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? Yo tengo 10 enfermos, voy a elegir 3. 10 sobre 3. Es el número combinatorio de 10 tomados de a 3. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Se entiende por qué son 10 sobre 3 y es un número combinatorio? Díganme si no, Si no lo explico de otra manera. 10 es el total Sí. de la población y 3 son los que nosotros tomamos como muestras, son los que nosotros elegimos. Claro, de la población, que son 10, yo elijo 3. Y los puedo elegir en cualquier orden porque me da lo mismo. Son, Sí. no lo distingo de ninguna forma. Son 10 y todos tomo de a 3. Okay. Pero mis casos favorables, ¿cómo son mis casos favorables? Yo quiero que los 3 que elijo tengan enfermedad distinta, o sea, quiero elegir 1 y 1. Sería 3 sobre 1, 5 sobre 1. 5 sobre 1. Bueno, 2 sobre... tengo que elegir que de los 3 neuróticos, 1. tengo que elegir 1 solamente. Y, O sea, un por ahí va. claro, de los 5 psicópatas, ¿cuántos tengo que elegir? 1 también. 1 también. Y de los... Esquizofrénicos también. Entonces sería 2 y 1. O sea, de los 2 que es la población. De los 1. 2 que hay, quiero elegir, lo que me conviene es elegir uno solo. Y todos multiplicando, porque lo que quiero que pase es una cosa y la otra y la otra. Bien. Esos son mis casos favorables sobre casos posibles. Eso es cuando tienen enfermedad distinta. ¿Se entiende? Sí. Creo que sí. Sí, ahora sí. Y el inciso B me pide que tengan La misma enfermedad. Ahora. la misma enfermedad. Entonces, ¿cómo voy a tener que calcular esto? La probabilidad de B es casos favorables sobre casos posibles. Casos posibles, ¿cuáles son?
Tengo 10 personas, elijo a 3. ¿Cómo lo calculo? Claro, la otra vez son 3 igual, sí. Exacto. Es exactamente lo mismo, los casos posibles son los mismos. Claro, eso te iba a preguntar porque es lo mismo, o sea, pero estamos buscando en realidad, en vez de que sean distintos, es que tengan la misma enfermedad. Claro, Pero, en los casos posibles, la gente que yo voy a elegir, siguen siendo los 10 mismos enfermos, yo voy a elegir 3. Sigo eligiendo entre 10, 3. claro. Lo que va a cambiar son mis casos favorables, porque ahora no es que Ujú. tienen enfermedad distinta, sino que quiero que la misma enfermedad. O sea, de los 3 neuróticos, ¿cuántos tengo que elegir? 3. Los 3. Tienen que salirme los 3, ¿no? Todos. Espera Y un poquito. porque si no tienen distinta enfermedad. De los Claro. 5 ahí va a haber una diferencia, va a haber 3 De tengo que los elegir. 3, tengo que elegir los 3. 3. Pero lo que no tiene que, o sea, y de los 5 Ahí 3 psicópatas, sí, ¿no? tengo que elegir 0. No, cuando elegí los 3 Ah, neuróticos, de los 5 psicópatas no tengo que elegir a ninguno, y de 2, los 2 0. esquizofrénicos no tengo que elegir a ninguno. Esta es una opción, elegir a los 3 neuróticos. O mi otra opción De es 3, 0. de los neuróticos no elija a nadie, de De los los 5, psicópatas elija a elijo los 3, 3. y de los esquizofrénicos, que son 2, no elijo a nadie tampoco. ¿Y mi otra opción cuál sería? ¿Es Pero no posible? puedes Porque no elegir 3 de tenemos. 2. No, Claro, Claro. en la 2 de próxima 2. opción, no, porque tengo que elegir los 3 igual. Sí Como o son sí, si no, 2, no. claro, como son 2 solamente esquizofrénicos, no puedo elegir entre 2, elegir 3. Así que mis opciones se terminaron ahí. Para que tengan la misma enfermedad, eligiendo entre 3, tienen que ser o neuróticos o psicópatas. O psicópatas. No hay posibilidad de que sean esquizofrénicos. No hay posibilidad, no. Esas son mis casos favorables y ahora mis casos posibles. Oh, sí. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Para nada. Ah,